Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo me están escuchando? Muy bien, muy bien. Vamos a ver dónde nos quedamos anoche. Quedamos acá, ¿no es cierto? Cuando hablamos los niveles de antígeno prostático, nos sirven exclusivamente para controlar cuando el cáncer ya ha sido tratado. Le decía anoche con el ejemplo de su compañero, que si yo lo opero a su compañero de un cáncer de próstata, le hago una prostatectomía radical o le hago una braquiterapia, entonces yo me aferro exclusivamente al PSA para el control de la enfermedad ya diagnosticada y ya tratada. El PSA debería mantenerse en cero, entonces voy pidiendo cada 3 meses el PSA hasta que en el momento en que el PSA aumente, quiere decir que que el cáncer ya estaba fuera de la cápsula. Entonces eso me para los pelos de punta y me dice que el cáncer ya estaba fuera de la cápsula en el momento en que yo hice la prostatectomía radical. ¿Esto puede ocurrir? Claro que sí que puede ocurrir. Entonces no es que uno haga la estadificación mal hecha, sino que puede ocurrir. En medicina nada, 2 más 2 es 4. Entonces aquí ustedes ven en la ecografía hay un nódulo sospechoso de cáncer, un nódulo hipoecoico, que puede ser entre el 20 al 40% son isoecoicos, quiere decir igual que el parénquima prostático, y lógicamente esto nos ayuda en un porcentaje de un 50% para el diagnóstico del cáncer. ¿Cuándo hacer una biopsia? En aquellos pacientes en que sospechan clínicamente y al tacto una elevación del PSA, o sea, yo noto un nódulo duro, entonces yo tengo alta sospecha que es un cáncer y debo, por lo tanto, biopsiar. En pacientes sin sospecha al tacto rectal, pero con un PSA entre 4 y 10 nanogramos, lo que quiere decir también que hay sospecha de cáncer. Pacientes sin sospecha al tacto rectal, pero con antígeno prostático específico mayor a 10. En pacientes con hallazgo anormal al tacto rectal, aún sin alteración de los niveles de antígeno prostático específico. Puede venir un antígeno prostático normal y si yo palpo un nódulo en la próstata, debo ir a la biopsia. Y para confirmar el diagnóstico del cáncer de próstata, y siempre guiándonos por ultrasonido, o sea, utilizar el transductor transrectal, ¿cierto? Ahora, con el nuevo estudio que yo les nombré anoche, con la gammagrafía, perdón, con la resonancia magnética multiparamétrica de próstata con contraste, ese es el nombre. Resonancia magnética multiparamétrica de próstata con contraste, donde se hace un estudio por imagen, se interpreta ese estudio y de acuerdo a la valoración que me invite o que me envíe el resultado, yo diré, ese paciente sí o sí tiene que hacerse biopsia o diré no hace falta la biopsia y solamente debo sacar la glándula prostática. Entonces aquí ustedes están viendo, este es el transductor transrectal y aquí está la próstata. Vean, esta aguja es la que entra a la glándula prostática y aquí este es un mandril nada más y esta es la aguja que entra y vean acá tiene una muesca, tiene aquí esta parte de aquí es hueca donde entra la aguja hasta el fondo y retorna y cuando retorna esta es como una cuchilla, el borde es bien filoso, entonces al volver a entrarse nuevamente en esta vaina, entonces este pedazo de próstata que está hasta acá es seccionado, es cortado por esta cuchilla, por este borde de esta aguja y todo eso se viene hasta aquí adentro. Entonces ustedes retiran la aguja, sacan este dispositivo que está dentro de esta vaina y encuentran en esta ranura, van a encontrar el material a ser biopsiado, el material prostático.
Entonces, ¿cuáles son los estudios de extensión? ¿Qué estudios yo debo solicitar para estadificar un cáncer de próstata? Para ver si debo hacer una prostatectomía radical, si ese cáncer está en T2 o ya está en T3. Entonces, debo pedir una tomografía, una ecografía más una resonancia magnética. Se pide una linfadenectomía local inguinal. ¿Por qué? Porque tengo que sacar el ganglio para identificar si hay metástasis o ya no hay células cancerosas. Y por supuesto también pedir una gamografía ósea o cintilografía ósea, como ustedes quieran llamarlo, donde me mostrará si hay metástasis o no hay metástasis a los huesos. Aquí hay una cintilografía, que no me gusta esa imagen, pero esta está mejor. Fíjense, la gamografía ósea, aquí tenemos todo el esqueleto, donde estas imágenes negruzcas me muestran las imágenes metastásicas por cáncer de próstata. Es bueno que ustedes sepan que aquí está la glándula prostática. Entonces, primeramente, los huesos que van a ser afectados son los que están más cerca a la glándula prostática. Por lo tanto, los huesos de la pelvis ósea son los primeros que se afectan y se ven las metástasis en esta gamografía ósea. Entonces, vamos a ver que los que más afectan son la columna sacra, la cresta ilíaca, la columna lumbar, la columna dorsal y, por último, el cráneo. Ya vamos a ver mañana cuando veamos los estudios que los tengo para mostrar para ustedes. En el tratamiento del cáncer de próstata, nosotros utilizamos la tabla de Amico que mide el riesgo en el cáncer de próstata. Entonces, tenemos una abstención terapéutica cuando la expectativa es menor a 10 años. O sea, si yo veo un paciente bastante complicado, donde yo sé que ya hay metástasis ósea, ya prácticamente hay hasta en la calota craneana, no voy a estar haciendo grandes cosas con ese paciente. ¿Por qué? Porque yo sé que no va a llegar a los 10 años. Pero si ese paciente, de acuerdo al estudio de estadificación que yo realizo, entiendo que va a vivir más de 10 años, entonces procedo a hacer el tratamiento. Esta es la tabla de Amico, fíjense. Estadio T1 y T2, o sea, hasta T2 se cura, ¿no es cierto? T2 y T2C, hasta acá se cura. Entonces, vemos un bajo riesgo. El Gleason, ya saben ustedes que hasta 7 se considera, hasta 6 es un Gleason bajo, 7 es intermedio y por encima de 7 es un Gleason alto. Quiere decir que ese cáncer va a caminar a grandes pasos. Entonces, vean ustedes, el Gleason 6 y el antígeno prostático menos de 10. Es un riesgo bajo. Riesgo intermedio. Seguimos en T2, T2B y T2C. Quiere decir que el cáncer no ha salido de la cápsula prostática. El Gleason es 7, entonces es intermedio y el PC está entre 10 y 20. Riesgo alto, el T3 quiere decir cuando ya el cáncer prostático está fuera de la cápsula prostática, el Gleason es de 8 y 10, quiere decir de mal pronóstico, y el antígeno va a estar mayor a 20. Y lógicamente el cáncer localmente avanzado ya es grave cuando tenemos el T3B y T4, quiere decir que ya hay metástasis a distancia. ¿Qué tipo de tratamientos hacemos en el cáncer de próstata localizado, que está dentro de la cápsula prostática? Tratamiento quirúrgico se llama prostatectomía radical, es un tratamiento curativo cuando el cáncer, le reitero, no ha salido de la cápsula prostática. El tratamiento quirúrgico, les decía, consiste en extirpar la próstata conjuntamente a la cápsula, las vesículas seminales, y se une el cuello de la vejiga con la uretra. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una prostatectomía radical? Cáncer clínicamente localizado en T1 y T2, o sea, T2 está dentro de la cápsula, una expectativa de vida mayor de 10 años o más. Puede ser en T3 si la extensión extraprostática es muy limitada y si el antígeno prostático es menos de 20 nanogramos y un Gleason de 8. Hasta 8 uno puede hacer una prostatectomía radical.
La prostatectomía radical se quita la próstata, vesícula seminal, ganglios linfáticos y la uretra prostática. La uretra prostática sale juntamente con la próstata y la cápsula. ¿Qué complicaciones? Esto es importante que ustedes lo aprendan. Sangrado y morbilidad transoperatoria, porque cuando sangra puede uno lesionar un gran vaso y terminar en muerte. Quedan con incontinencia urinaria, por supuesto que sí. Pueden tener impotencia sexual, claro que sí. Puede haber una obstrucción urinaria cuando uno no realiza una buena anastomosis de la uretra al cuello de la vejiga. Y puede haber lesiones a órganos vecinos, principalmente lesiones recto. Acá, esta es la glándula prostática y estas son las vesículas seminales, que sale absolutamente todo. La radioterapia tiene una opción terapéutica en el cáncer local o avanzado. Se utilizan 200 Gray durante 2 meses. Y la braquiterapia tiene un efecto curativo cuando el cáncer está localizado, o sea, dentro de la cápsula. Esta radioterapia se refiere cuando yo hago la extirpación de la glándula prostática y el PSA estaba dentro, me indicaba que estaba dentro, no era mayor a 12 o a 15. Entonces hice la prostatectomía radical, pero pasado el año, pasado los 8 meses, el antígeno prostático hasta esa época fue normal de ser. ¿Por qué? Porque yo no había nada de próstata. Pero al año y 2 meses, el PSA comienza a aparecer. Eso me indica que ya fuera de la cápsula hay células cancerosas. Es ahí donde se emplea este tipo de radioterapia para matar las células cancerosas que quedaron en el lecho prostático. En cambio, la braquiterapia se utiliza esta radioterapia directamente a la glándula prostática sin cirugía para matar el cáncer de próstata que está dentro. Aquí está, vean, es una máquina donde se colocan una serie de agujas y a través de estas agujas con este aparato se hace la braquiterapia, que por supuesto también tiene el mismo porcentaje de curación que la prostatectomía radical. El cáncer de alto riesgo, T3, quiere decir cuando ya está fuera de la cápsula, cuando tiene un Gleason mayor a 7, va a decir 8 a 10, el antígeno prostático específico está mayor a 20 y lógicamente se usa también la radioterapia como tratamiento de elección. Quiere decir que se puede irradiar esa próstata para que no haya un avance del antígeno y del cáncer rápidamente, pero ya no tiene efecto curativo en este estadio. Y el cáncer de próstata avanzado, ya cuando es metastásico, cuando hay una afectación ganglionar, cuando hay metástasis, se debe realizar un tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal consiste en anular la testosterona que viene de los testículos y de la glándula suprarrenal, porque nosotros sabemos que este es un cáncer hormonodependiente, depende exclusivamente de la testosterona para su proliferación o para su crecimiento, como ustedes quieran entenderlo. Entonces, si yo sé que depende de la testosterona para que ese cáncer vaya avanzando, yo debo anular la testosterona que viene de los testículos y, le reitero, de la glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué se hace? Una orquiectomía bilateral. Retiro todos los 2 testículos y también utilizo análogos LH-LH como es el leuprolide y el goserelin. También se utilizan inhibidores de la síntesis enzimática suprarrenal como el ketoconazol. El ketoconazol ustedes han visto en dermatología que se utiliza para el tratamiento de la micosis, para los hongos, ¿no es cierto? Si ustedes ven que los urólogos utilizamos ketoconazol, entonces para anular cabalmente la testosterona, entonces ustedes como médicos generales deben tener mucho cuidado en utilizar el ketoconazol para el tratamiento de las micosis dérmicas, en fin, las diferentes micosis que se presentan en el cuerpo, en el organismo. ¿Por qué?
porque actúa inhibiendo la testosterona. Y si ustedes inhiben la testosterona, van a disminuir la libido, va a disminuir la potencia sexual en esos jóvenes. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado en utilizar el ketoconazol que no sea a larga data y utilizar en su dosificación exacta para los tratamientos de la dermatomicosis, ¿no es cierto? Seguimos con el tratamiento del cáncer avanzado. Se utilizan inhibidores periféricos de antiandrógenos esteroides, como el acetato de ciproterona. Se utilizan antiandrógenos no esteroides que son mejores que el acetato de ciproterona, como ser la flutamida, que no alteran los electrolitos tanto como los esteroides. ¿Cuáles son? Aquí tenemos el acetato de goserelin, que se utiliza de 10.8 de utilización subcutánea cada 3 meses. O sea, hay inyectables hoy en día. Fíjense, el acetato de leuprolide, que tiene el mismo efecto o el mismo tratamiento, fíjense, una inyección desde 3.70. Esto no les voy a preguntar, por si acaso, no les voy a preguntar, solo les digo que utilizamos nosotros el leuprolide, una ampolla para 30 días. También en esta dosificación de 11.25 miligramos, utilizamos una inyección cada 3 meses. Esta inyección anula la acción de la testosterona de los testículos y de la glándula suprarrenal. Entonces, yo puedo utilizar, inclusive hay el acetato de leuprolide, o también se llama decapeptil. Entonces, hay para utilizar cada 30 días, cada 3 meses y cada 6 meses. ¿Me entienden? Cada 6 meses. Aquí está la dosificación de la flutamida, que se utiliza un comprimido cada 8 horas, pero la utilización de la flutamida en esta dosificación para el control de la, como antiandrogénico ocasiona ginecomastia, mastalgia, o sea, dolores en los senos en los hombres, alteraciones hepáticas, dispepsias y alteraciones gastrointestinales. Por lo tanto, tienen sus efectos secundarios. Mejor que la flutamida, hay que dar el acetato de leuprolide o el decapeptil, que viene también con ese nombre. La Sociedad Americana del Cáncer indica que todos los pacientes deben hacerse un chequeo del PSA y ecografía más tacto a la edad de los 58 años. En cambio, la Sociedad Americana de Urología indica que debe hacerse a partir de los 40 años. Entonces, esto uno los deja a su criterio. Yo hallo que 40 años es muy joven, aunque hemos visto pacientes jóvenes, pero con cáncer de próstata, pero no es lo habitual. Yo creo que a partir de los 50 años, sí, todo hombre debe hacerse sus controles de PSA, ecografía y, por supuesto, unos exámenes de sangre para ver cómo está evolucionando, cómo está manifestándose clínicamente y creciendo la glándula prostática. Este era lo último que nos faltaba avanzar para terminar el tema. Entonces, mañana, jóvenes, procuren estar, y yo voy a estar a las 9 de la mañana para tratar de adelantar nuestras clases ahí en la Facultad de Medicina, en el aula número 10. Nos vemos ahí a las 9 en punto. Procuren, si es que la aula está siendo utilizada, vamos a tener que esperar y comenzar a las 9:30. Pero vamos a ver qué podemos hacer para que comencemos a las 9 de la mañana. Que descansen, buen fin de semana, nos vemos a las 9 de la mañana en el aula número 10 en la Facultad de Medicina. Que les vaya bien, joven. Gracias, doctor. Hasta luego.